Hola y bienvenidos al webinar de nutrición deportiva. Bien, quiero comenzar intentando que en un sector o en un área como la nutrición deportiva, donde tanta información se maneja, donde tanta información se publica y donde tanto acceso tenemos a esa información, realmente todos esos árboles, toda esa información nos deje un poco ver el bosque y nos permita realmente entender que en ciencia y en el contexto de la nutrición deportiva, nada es ni blanco ni negro, sino que como dice el profesor Hawley, es 50 sombras de gris. Y veremos que realmente la nutrición y la nutrición deportiva en particular tiene muchos grises y no podemos realmente ni a ciencia cierta ser dogmáticos en muchas de las ideas que actualmente existen, puesto que rápidamente cambian e incluso ya no es que cambien con el avance de la ciencia, sino que las respuestas individuales a una intervención también tenemos que tenerlas en cuenta, englobadas en el contexto particular del deporte, de la competición, incluso, como digo, del propio individuo. Pero el primer paso que os queremos dar, la primera idea que os queremos transmitir, es que previo a cualquier intervención nutricional, los profesionales lo que deben de realizar es una valoración. Por lo tanto, el primer paso como dietistas nutricionistas que os dedicáis al deporte, debería de ser valorar o hacer una valoración nutricional de vuestro deportista. Como se suele decir, lo que no medimos no podemos mejorarlo e incluso si no medimos podemos empeorarlo. Por tanto, lo primero que vamos a hacer y hay que realizar con el deportista es una evaluación nutricional. Y este es el primer paso para asesorar a los deportistas sobre qué estrategias dietéticas o qué suplementos deben de tomar. Y la evaluación nutricional, la Asociación Americana de Dietética la define como el método sistemático que sirve para obtener, verificar e interpretar los datos necesarios que nos van a identificar los problemas relacionados con la nutrición, sus causas e importancia. No nos vale de nada darle a un deportista un determinado suplemento o un determinado mineral o vitamina si realmente no sabemos si tiene deficiencia en ese micronutriente. De facto, y como decía la anterior diapositiva, el darle más de algo que no necesita le puede provocar más que un beneficio, un perjuicio. ¿Por qué vamos a valorar? ¿Por qué este es el primer paso que tenemos que tomar con los deportistas? Bien, pues básicamente porque ello nos va a permitir asegurar que consuma un plan de nutrición deportiva bien elegido, adecuado en energía, muy importante, en macronutrientes y en micronutrientes. Además, asegurar de que no hay un riesgo de problemas de salud, incluidas interacciones que muchas veces olvidamos entre medicamentos recetados o de venta libre con muchos de los alimentos o de los suplementos que el deportista está consumiendo o le vamos a recomendar. Y por otro lado, se va a beneficiar, en el caso de que así se estime necesario, de los suplementos dietéticos que les recomendemos y además le vamos a enseñar, le vamos a educar sobre un protocolo específico de suplementación que mejore su rendimiento o el objetivo que tengamos con ese suplemento y que no dañe su rendimiento ni su salud. La valoración nutricional la podemos componer de 5 factores claves. El primero de ellos sería la antropometría, la valoración de la composición corporal. El segundo de ellos sería una valoración bioquímica, que bajo mi punto de vista es muy importante. Otro punto importante, el punto C, sería la valoración clínica. Otro punto importante sería la valoración dietética. Y por último, un quinto punto que no os pongo ahí, que sería la valoración ambiental. Y veremos qué es eso de valoración
ambiental. Vamos a empezar quizás por uno de los puntos. Esto es lo que se conoce como la B, C, D y E de la valoración nutricional del deportista, aunque realmente luego no hay una correlación de las letras con lo primero que se debe de realizar, y en este caso lo primero que vamos a hacer es la evaluación dietética y ambiental del deportista. La evaluación dietética y ambiental pues pueden ser la piedra angular del proceso de evaluación nutricional del deportista, puesto que nos va a servir para ver qué es lo que come el deportista en un día específico o en un periodo determinado, y a partir de ahí nosotros poderle construir su programa de alimentación. Para ello existen diferentes métodos, tanto prospectivos como retrospectivos, que nos van a permitir evaluar realmente qué es lo que come el deportista y la idoneidad de esa alimentación con respecto al objetivo que nosotros vamos buscando con él y que vamos a construir junto a él en cuanto al programa nutricional se refiere. Muy importante va a ser el valorar su composición corporal y si esa composición corporal es adecuada para el deporte que realmente practica nuestro deportista y la necesidad en cuanto también composición corporal ese deporte demanda. Un punto muy importante es la evaluación bioquímica, puesto que nos va a dar y va a ser una prueba objetiva a través de los diferentes biomarcadores que nos va de alguna forma a eliminar el sesgo que la evaluación nutricional, la que hemos visto en un principio, como el recuerdo del cuestionario, puede tener. De manera que de forma combinada, lo que sería la evaluación nutricional más clásica, los recuerdos alimentarios o los cuestionarios de consumo, junto con la evaluación bioquímica, nos va a dar una información potente de cómo se encuentra el estatus nutricional de nuestro deportista y qué intervenciones realmente pueden ser o no ser necesarias. Por ejemplo, hoy sabemos que la vitamina D es deficiente en gran parte de la población, que muchos deportistas también se ha visto que es deficiente mucho más en los meses de invierno, pero al final estos datos debemos de tomarlos como son, como datos, como una alerta de que hay una cierta deficiencia en la población que puede darse, pero que no vamos a saber si realmente se da hasta que no midamos ese valor. Y daremos suplementos, daremos suplementación con vitamina D siempre y cuando exista deficiencia. La vitamina D no es una ayuda ergogénica, es un requisito biológico, no por darle más va a mejorar más nuestro deportista. Por lo tanto, tenemos que intentar cubrir si hay una insuficiencia de vitamina D, cubrir esa necesidad hasta la suficiencia, pero no dar más allá de lo que realmente necesita, puesto que podemos, como decía anteriormente, conseguir el efecto contrario de lo que queremos y perjudicar la salud del deportista. E igual pasa con el hierro. El hierro sabemos que afecta su deficiencia realmente al rendimiento deportista y a la salud del deportista en muchos factores. Sin embargo, el exceso de hierro es tóxico, aumenta el estrés oxidativo y puede, por lo tanto, afectar a la salud y al rendimiento del deportista. Un punto también muy importante es la valoración clínica, el saber interpretar algunos signos que puede existir en el deportista, por ejemplo, en el cabello, en las uñas, en los ojos, en la piel, que nos pueden dar, nos pueden dar algunas señales de alguna deficiencia específica que pueda tener el deportista. Y como decía, la evaluación ambiental también va a ser importante. Y en esa evaluación ambiental nosotros tenemos que recopilar información detallada sobre cuáles son los medicamentos que actualmente consume el deportista, los suplementos que consume, cuándo los consume, cuánto tiempo lleva consumiéndolas y ver qué posibles interacciones existen entre los medicamentos, los suplementos y los alimentos. Bien, pues un segundo punto importante, más allá de esta
primera parte, este primer paso que es la valoración, es considerar la energía. Quizás la energía es algo que hemos olvidado simplemente por darle mayor atribución en importancia a los macronutrientes y a los micronutrientes, y en concreto sobre todo a los macronutrientes. Y miren, cuando nosotros miramos el posicionamiento del Colegio Americano de Medicina del Deporte de Thomas en 2016, nos habla de la energía como la piedra angular de la dieta del deportista, puesto que nos va a soportar, nos va a determinar la capacidad de ingesta o cuánta ingesta de macronutrientes estamos tomando, de micronutrientes, y además nos va a ayudar, manipulando esa ingesta energética, a manipular la composición corporal del deportista, que realmente nos va a ser interesante en determinados momentos de la temporada o del periodo de competición y entrenamiento del deportista. Sin embargo, estamos observando recientemente, desde el año 2014, un nuevo concepto que es el de deficiencia energética relativa en el deporte y que hace alusión a las consecuencias potenciales que tiene para la salud y para el rendimiento un consumo inadecuado de energía en el deportista. De manera que se puede definir este concepto como el funcionamiento fisiológico alterado que se va a causar por una deficiencia de energía y que incluye diferentes alteraciones que van, por ejemplo, a cubrir el foro hematológico, el crecimiento y desarrollo, la psicología, problemas cardiovasculares, también problemas gastrointestinales, inmunológicos, a nivel de la función menstrual, de la salud ósea, endocrina y también cambios a nivel metabólico. De manera que parece que uno de los barómetros que tenemos de nuestra función fisiológica normal es la disponibilidad energética, entendiendo la disponibilidad energética como la energía que queda disponible una vez que restamos a la ingesta energética la que gastamos por el ejercicio físico. De manera que sabemos que cuando esa deficiencia energética es inferior a las 30 kilocalorías kilogramo de peso muscular magro, se van a producir con más probabilidad con esta serie de consecuencias que aquí en esta diapositiva pueden observar sobre la salud del deportista y también consecuencias sobre el rendimiento del deportista. Como por ejemplo, sabemos que hay una disminución de la fuerza muscular, incrementa el riesgo de lesión, disminuye la respuesta al entrenamiento, disminuye la capacidad de toma de decisiones tan importante en determinados deportes, disminuye la coordinación, la concentración, aumenta la irritabilidad, aumenta el riesgo de depresión, disminuye el glucógeno muscular y también disminuye el rendimiento de resistencia. Por lo tanto, la energía es fundamental el tenerla en cuenta en el deportista. Y miren ustedes simplemente un dato. Hay estudios que muestran que una disminución de la ingesta energética o de la disponibilidad de energía, mejor dicho, por debajo de las 30 kilocalorías kilogramos, disminuye la síntesis proteica en un 27%. Por tanto, si queremos también construir músculos, si queremos mantener nuestra masa muscular, la energía también es importante. Y también va a ser importante para nuestra salud ósea, para nuestra salud hormonal. Para ello es importante recalcar un tercer punto, un tercer concepto que la nutrición deportiva está actualmente soportando y dándole cada vez más importante, que es el de periodización nutricional. Y miren, las recomendaciones nutricionales a lo largo del tiempo han ido cambiando y aquí tienen ustedes a principios del siglo pasado cuáles eran algunas de las estrategias nutricionales que se seguían y que, como pueden ver, dictan mucho de lo que actualmente se realiza. Un punto de inflexión lo tenemos en los años 60, cuando John Beckstrom pone en marcha la biopsia muscular que tiene su nombre y se empiezan a realizar estudios sobre el glucógeno muscular. Y se observan esos tres estudios clásicos que os muestro ahí, la importancia que tiene el glucógeno muscular, su relación con la fatiga, con el rendimiento y también de forma importante con la dieta. De forma que en este estudio
clásico, muy bonito, realizado con deportistas escandinavos, pues se observa al final que una dieta alta en carbohidratos va a aumentar el tiempo hasta el agotamiento y por tanto el rendimiento en comparación con una dieta normal o con una dieta baja en carbohidratos. Por tanto, a partir de los años 60 se centra la importancia de la nutrición del deportista en la ingesta de carbohidratos para asegurar una adecuada cantidad de glucógeno, puesto que la depresión de este glucógeno se veía relacionada con la fatiga y por lo tanto con la disminución del rendimiento. Sin embargo, el advenimiento también de nuevas técnicas de la biología molecular nos ha permitido observar que el glucógeno ya no es solo un almacenamiento de energía, sino que también va a regular gran cantidad de señales celulares relacionadas con la promoción del fenotipo oxidativo, muy importante en los deportistas de resistencia, con la sensibilidad a la insulina, va a intervenir en la contracción muscular y sabemos que la depresión de glucógeno directamente no va a provocar una falla en la contracción muscular por menor disponibilidad de sustrato energético, sino fundamentalmente por cambios en la homeostasis del calcio a nivel celular, de la fibra muscular. También va a intervenir en la degradación proteica y en la autofagia. De manera que hoy conocemos que cuando hay una disminución del glucógeno muscular, esa disminución del glucógeno muscular va a provocar la activación de diferentes vías de señalización celular mediadas fundamentalmente por la MPK, que van finalmente a provocar la expresión de genes que dan lugar a proteínas que intervienen en la biogénesis mitocondrial, la oxidación de grasas y también en el incremento en la expresión de genes mitocondriales. Y entramos aquí en el paradigma de lo que se conoce como el Train Low, Compete High, que son una amalgama de estrategias que van encaminadas a que el nutricionista pueda, junto con el entrenador, programar de forma deliberada sesiones de entrenamiento con baja disponibilidad de glucógeno. Y existen diferentes estrategias para conseguir esta baja disponibilidad de glucógeno, como entrenar 2 veces al día, el propio ayuno, recuperar con baja ingesta de carbohidratos y algunas de las estrategias más reconocidas y que actualmente, bajo mi punto de vista, también dan mejor resultado, que sería el dormir bajo, entrenar bajo. Es decir, entrenar por la noche o por la tarde, realizar una ingesta a partir de ahí sin carbohidratos, a la mañana siguiente no consumir carbohidratos y entrenar. Y parece que esto es efectivo también en aumentar la promoción de estas señales celulares que van a desencadenar en mejoras adaptativas a medio y largo plazo en el deportista. Si bien sabemos que necesitamos un umbral mínimo de glucógeno, necesitamos estar por debajo de los 300 milimoles kilogramos para poder lograr esa serie de señales celulares que van a desencadenar una respuesta adaptativa mejorada en el deportista. Por tanto, hoy ya no utilizamos las recomendaciones en cuanto a ingesta de carbohidratos universales que existían, esa talla única que existía en la ingesta de carbohidratos. Sabemos que la recomendación universal de carbohidratos es inadecuada y sabemos que la alta disponibilidad de carbohidratos va a ser beneficiosa para las sesiones de competición, y esto es importante, y para las sesiones de entrenamiento específicas donde realmente se requiera una elevada intensidad y calidad de esa sesión. Sin embargo, es innecesaria una cantidad elevada de carbohidratos cuando la intensidad del ejercicio es menos importante. Es lo que hablamos de dar energía para el trabajo requerido. Periodizar la ingesta de carbohidratos en función de la energía que demanda el deportista en su día y en su sesión de entrenamiento. Por lo tanto, la cantidad y el momento de ingesta de carbohidratos deben de ser personalizados para el deportista y periodizados dentro de los diversos tanto microciclos como macrociclos de entrenamiento y competición.
tanto, esto nos debe de hacer reflexionar que realmente la nutrición deportiva está cambiando y que las tallas únicas, las recomendaciones universales y para todos ya no sirven, y cada día más estamos individualizando y cada día más estamos viendo que existen respuestas individuales tanto a los suplementos como a las diferentes estrategias nutricionales, no solo influenciadas por la propia genética del deportista, sino por otras variables importantes que conforman de manera general el contexto en el que nos manejamos con nuestro deportista dentro de su deporte específico. Otro punto importante es la recuperación, optimizar la recuperación, entendiendo la recuperación como ese tiempo necesario para que varios parámetros, tanto fisiológicos como psicológicos, que se han alterado por el propio ejercicio, vuelvan a los valores de reposo. Miren, los deportistas están sometidos a muchos tipos diferentes de estrés, entre el que se encuentra el ejercicio, pero también muchas veces no tienen una adecuada alimentación, tienen alteraciones en el sueño, están sometidos a viajes donde también esos viajes hay cambios en la zona horaria, o bien que entrenan en altura o elevadas en temperaturas, o hay ciertos periodos con elevada carga de entrenamiento y competición, y todo eso exige de que el nutricionista deportivo afine las estrategias nutricionales que debe seguir con el deportista y que en esas estrategias nutricionales efectivamente se encuentren aquellas que van buscando optimizar la recuperación del deportista. Saben que desde un punto de vista interdisciplinar existen varias estrategias para optimizar la recuperación del deportista, sin embargo, de las principales estrategias que existen son la nutrición y el descanso. Por tanto, aquí el entrenamiento invisible se hace fundamental. Y desde el punto de vista de la nutrición y de forma clásica siempre se ha hablado de las 3 R's de la recuperación del deportista, que incluían la recuperación del glucógeno muscular, la recuperación del tejido muscular dañado, la rehidratación, en el primero de los casos con una buena y óptima incorporación de carbohidratos, en el segundo de los casos con la ingesta de proteína, en el tercer de los casos con la ingesta adecuada de agua y electrolitos, y también hoy conocemos que es importante la recuperación del sistema inmunológico, inflamatorio y del estado redox que se ha podido ver comprometido durante la competición y que va a afectar efectivamente al próximo evento del deportista, y por lo tanto debemos de recuperarlo. Pero algo en muchas ocasiones olvidado y que es muy importante en la recuperación es el sueño. De facto, hoy en día algunos investigadores lo consideran como la nueva frontera en la mejora del rendimiento deportivo. Por lo tanto, también es importante observar que el deportista no duerme o no tiene un sueño de calidad, y que diferentes estrategias nutricionales pueden también ser efectivas para intentar mejorarle el sueño junto con otras estrategias de higiene del sueño al deportista. Además, la recuperación, como en el punto anterior hemos visto, puede ser una oportunidad para mejorar los procesos de adaptación cuando en ciertos momentos, en ciertos días, esto pueda ser implementado, como puede ser, como ya, repito, hemos comentado, la no incorporación de carbohidratos después de una sesión de entrenamiento que nos permita a las mañanas siguientes entrenar con baja disponibilidad de carbohidratos y así amplificar las señales celulares que van a dar lugar a una mejora en los procesos de adaptación al entrenamiento. Por tanto, podemos ver que esa ventana de oportunidad que antes se nombraba inmediata, posterior al ejercicio, la podemos nosotros manipular, pero sí que para algunos nutrientes esa ventana de oportunidad es importante, y sobre todo teniendo en cuenta cuál es el tiempo de recuperación, puesto que es un factor fundamental que va a determinar tanto la cantidad como la frecuencia como el tipo, en el caso de los carbohidratos, que el deportista va a tener que ingerir en la recuperación. En cuanto al daño muscular, sabemos que
también va a influenciar no solo el aporte que necesitamos de proteína para poder recuperar de forma más óptima esa masa muscular que ha sido dañada, sino también va a influenciar el tipo de acción predominante durante el deporte que practique nuestro deportista, la recuperación del glucógeno muscular, puesto que sabemos, por ejemplo, que aquellos deportes con mayor número de acciones excéntricas, donde va a existir, por tanto, mayor daño muscular, la cantidad de carbohidratos que debemos de incorporar para poder recuperar el glucógeno muscular será mayor. También conocemos que existen diferentes estrategias nutricionales de coingesta de carbohidratos con otras sustancias que pueden optimizar la resíntesis del glucógeno muscular, y entre ellas la más efectiva, la que se ha encontrado mayor grado de evidencia, es la coingesta de proteínas con carbohidratos. Sin embargo, otras como la cafeína o la creatina tienen menor grado de evidencia y también debemos de saberlas poner en contexto, puesto que cuando leemos los artículos o básicamente como pasa, y me remito a la primera diapositiva, cuando hay tanta información divulgándose, cuando hay tanta información que se comparte sin realmente llegar más allá y rascar más allá de esa información, podemos estar teniendo o cometiendo un grave error con nuestro deportista que le puede comprometer su recuperación, en este caso cuando hacemos una estrategia de recuperación con cafeína y carbohidratos. Cuando vamos a los estudios, esas estrategias que hay de ingesta de cafeína con carbohidratos efectivamente mejoran la resíntesis del glucógeno muscular con dosis de 8 miligramos kilogramo de peso de cafeína, lo que estaría a su vez perjudicando el sueño en el deportista. Por tanto, aunque el estudio nos marque que realmente hay una mejora de la resíntesis de glucógeno muscular con la coingesta cafeína con carbohidratos, esto no sería realmente aplicable luego con nuestro deportista, puesto que estaríamos perjudicando un proceso clave en su recuperación, que es el sueño. En cuanto a la recuperación del tejido muscular dañado, sabemos que uno de los principales protagonistas va a ser, o uno de los nutrientes que va a ser el protagonista en esta recuperación va a ser la proteína. Y como os decía, hay determinados deportes que bajo las determinadas acciones que ese deporte demanda, fundamentalmente aquellas que tienen una naturaleza excéntrica, o en otros deportes donde simplemente la vibración de la raqueta, como en el tenis, nos va a provocar pequeños daños musculares que pueden desencadenar lo que algunos de vosotros conocen vulgarmente como agujetas, y que de forma más científica y adecuada se denomina como dolor muscular de aparición tardía. Por tanto, otro aspecto importante que podemos abordar en esta recuperación sería cómo atenuar, en el caso de que existan y existirán en ciertos momentos de la temporada, por ejemplo en pretemporada es bastante común, cómo optimizar la recuperación del deportista para disminuirle ese daño muscular de aparición tardía que puede, ese dolor muscular de aparición tardía, perdón, que puede perjudicarle su rendimiento, puesto que esto no es más que una consecuencia del daño muscular inducido por el ejercicio. Bien, vamos a hablar, por tanto, de un nutriente fundamental en la recuperación, también en la optimización de los procesos de adaptación del deportista, que es la ingesta de proteínas. Y cuando hablamos de ingesta de proteínas, nos deberíamos de preguntar cuánta, cuál, cuándo y por qué utilizar esa proteína o la proteína. En primer lugar, cuando hablamos de cantidad, un estudio reciente nos habla que la ingesta total de proteína debería de estar entre 1,6 y 2,2 gramos kilogramos al día para aquellos deportistas que buscan maximizar las tasas de hipertrofia muscular y las ganancias de fuerza. Incluso hoy también sabemos que más allá de deportes o deportistas de fuerza que van buscando mejoras en los procesos de adaptación a ese tipo de entrenamiento, los deportistas de resistencia también tienen necesidades por lo alto de los 1,6 gramos kilogramos de peso y día de proteína.
Aquí el contexto de nuevo es importante y cuando hablamos de deportistas que están en pérdida de peso y en pérdida de peso que se denomina de calidad, es decir, disminuyendo la grasa corporal y manteniendo la masa muscular, esa ingesta proteica puede ser mayor incluso de los 2,2 gramos kilogramos, pudiendo estar en 2,4, 2,5 gramos kilogramos de peso y día. Cuando analizamos la ingesta proteica por toma, los estudios de Moore en 2009 o de Wittard en 2014 nos mostraban cómo ingestas de 20 gramos de proteína por toma parecían optimizar la síntesis proteica. Sin embargo, nos preguntamos si individuos con mayor masa muscular o incluso en función al género podría haber diferencias en cuanto a esa necesidad de ingesta de proteínas y también, algo importante, en cuanto a la cantidad de masa muscular involucrada en el protocolo realizado en el estudio, puesto que los estudios de Moore y los estudios de Wittard utilizaban protocolos donde se hacía uno o dos ejercicios, en este caso en el de Wittard, extensión unilateral de piernas y de prensa a una pierna, por lo que realmente la cantidad de masa muscular activada no era tan grande. De esta forma, un estudio publicado en 2016 agrupó a individuos con baja masa muscular y a individuos con alta masa muscular y se les dio 20 o 40 gramos de proteína y se observó realmente en ambos grupos que la cantidad de masa muscular no parece influir a la síntesis proteica muscular. Sin embargo, cuando se combinaban ambos grupos, sí se observaba que había un aumento de la síntesis proteica de la toma de 40 gramos con respecto a la toma de 20 gramos y la diferencia era de en torno al 19%. Por lo tanto, parece que la respuesta a ello era debida a una mayor cantidad de masa muscular implicada en este estudio, en este protocolo realizado en este estudio, con respecto a los estudios anteriores. Por lo tanto, sesiones de entrenamiento o deportistas que tengan y vayan a activar más masa muscular probablemente necesiten una cantidad de proteína mayor a esos 20 gramos que las recomendaciones de los estudios anteriores daban. Aquí tienen algunas tablas de algunos alimentos que nos aportan unos 30 gramos de proteína por servicio, de manera que esto nos es útil para poder así priorizar primero el alimento antes que el suplemento y ver que realmente podemos llegar a esos 30 gramos con ciertos alimentos o con la combinación de esos alimentos. Es importante, como dice el posicionamiento de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, que consumir una cantidad insuficiente de proteínas, esto va a dar lugar a un balance negativo en el deportista, con implicaciones en cuanto al aumento en el catabolismo de proteínas muscular, a una peor recuperación y esto a largo plazo puede llevar a la disminución y a la pérdida, por tanto, de la masa muscular, a mayor incidencia de lesiones, enfermedades y un menor rendimiento. También tengan en cuenta cuando hablamos de proteína que otro importante factor es la calidad de la proteína y aquí estaríamos hablando de cuál es la fuente de proteína. Sabemos que un parámetro fundamental es su cinética, o sea, con qué velocidad absorbemos esa proteína, pero también su digestibilidad y también el contenido en aminoácidos esenciales. Y así, por ejemplo, podemos ver que diferentes proteínas de origen vegetal tienen diferente cantidad de aminoácidos esenciales y que la cantidad de aminoácidos esenciales en las proteínas de origen vegetal va a ser diferente y menor a las que se encuentran en proteínas de origen animal, donde el contenido de aminoácidos esenciales es bastante mayor. Además, un importante factor que determina la calidad de la proteína no es solo esa composición en aminoácidos esenciales, sino en un aminoácido que sabemos es fundamental en la síntesis proteica, dado que activa la vía de la mTOR, que es la leucina. Aquí podemos observar cómo las proteínas de origen animal, su contenido en leucina es mayor que las de origen vegetal. Sin embargo,
Tengan ustedes en cuenta que podemos obtener los mismos beneficios en cuanto a la síntesis proteica se refiere con proteínas de origen vegetal que con proteínas de origen animal, y para ello lo único que tenemos que hacer es aumentar la dosis de proteína vegetal. Sin embargo, hablaremos largo y tendido de este tema, de las proteínas de origen vegetal con respecto a las proteínas de origen animal, y también la importancia que tiene de que seamos conscientes del mundo en el que vivimos y de lo que hacemos con él en cuanto a los conceptos de sostenibilidad, de la dieta, del deportista, que también debemos de tenerlo en cuenta, y de la incorporación de este tipo de fuentes de proteínas en combinación también con fuentes de origen animal. Otro importante concepto actualmente es el que nos empieza a dar más valor a los alimentos completos que a sus nutrientes de forma aislada. Y en este sentido, en el que estamos hablando de proteínas, sabemos, por ejemplo, que aunque una proteína aislada, por ejemplo, de suero, va a superar ese umbral de leucina de forma más rápida que un alimento. En el alimento hay sustancias, hay otros compuestos que van a permitir, que van a optimizar esa síntesis proteica, haciendo y disminuyendo ese umbral de leucina, y de forma que podamos alcanzar esa síntesis proteica óptima, merced a esa matriz de alimento que, como digo, tiene otra serie de compuestos que van más allá simplemente de los aminoácidos constituyentes de la proteína. Así, por ejemplo, conocemos que el huevo es mucho más que proteína, sabemos que también tiene vitaminas que actúan muchas de ellas como cofactores para la síntesis proteica, o minerales como el selenio, el zinc, o el hierro, el fósforo, el calcio, que también van a actuar muchas de ellas como cofactores para la síntesis de proteínas, o lípidos interesantes, grasas interesantes como el DHA o el ácido palmítico, que activan la vía de la mTOR y la síntesis proteica, por lo tanto, muscular, además de favorecer la absorción de proteínas. Proteínas, evidentemente, que hay en el huevo que activan directamente la vía, por ejemplo, la leucina, ¿no? De la síntesis proteica muscular, y otros péptidos bioactivos que van a aumentar la señalización de mTOR. Por último, y para terminar mi intervención, también reconocer que existen otras estrategias nutricionales encaminadas a la mejora de la recuperación muscular, a la atenuación del daño muscular inducido por el ejercicio, que va a dar lugar a esas indeseables, entre comillas, agujetas, como puede ser el uso de diferentes alimentos que contienen diferentes sustancias como la citulina, la astaxantina, la bromelanina, los elegitaninos de la granada, o las antocianinas de la cereza, o de las también los polifenoles del té verde, o algunas sustancias como por ejemplo la quercetina que contienen las uvas, y la cebolla también, que nos pueden ayudar a atenuar ese daño muscular inducido por el ejercicio y ese dolor muscular de aparición tardía. Cuando nosotros nos ponemos a analizar en este estudio publicado en 2018, muy interesante, de Owen, cuáles son las estrategias nutricionales que nos van a atenuar el daño muscular inducido por el ejercicio, podemos ver cómo el grado de evidencia para los omega 3 es de 2/3, para las cerezas es de 3/3, para la vitamina D, muy importante también, y cada vez con más estudios sobre la regeneración muscular, es de 2/3. La proteína tiene 2/3 y la creatina monohidrato de 1/3. Por tanto, hay estrategias nutricionales como las cherries, o como la vitamina D, o como el omega 3, o como las propias proteínas, que pueden ser efectivas para mejorar esa recuperación post ejercicio. Y para terminar, daros las gracias y darle paso ahora a mi compañero que va a continuar con el siguiente punto clave en la nutrición del deportista.